Hi ha dos grans possibilitats. Una es nos fiquem tots a plorar, nos deprimimos y lloramos, o otra nos arremangamos y damos trabajar y cambiar, luchamos por mejorar la situación actual del mundo. ¿Vale? Si hablamos de situaciones dramáticas, no es para entrar en un estado depresivo, sino en un estado proactivo. ¿Vale? Porque lo que nos interesa realmente es esta lucha, porque es una lucha que además compartimos con muchas personas, con asociaciones, con comunidades que están luchando en todo el mundo para crear un mundo realmente mejor. Entonces yo os comentaba, fijaros bien, que uno de los ámbitos de intervención que podemos trabajar es el de cooperación internacional, porque podríamos encontrar perfectamente un anuncio como este, que dijera, se busca un profesional que tenga conocimientos en rehabilitación física. Ha habido un niño, ha pisado una mina, esto le ha dejado una secuela física. Entonces hace falta un profesional que, desde el punto de vista de rehabilitación física, trabaje con él. Pero bueno, también hace falta un profesional que sepa de órtesis y de prótesis. Pero bueno, es que luego hace falta un profesional que conozca aspectos de inclusión del niño en la escuela. Otro profesional que pueda ayudarle si tiene una ansiedad postraumática, por ejemplo, si tiene una situación de trauma provocada por la explosión de la mina. Fijaos bien que estamos como llamando a muchos profesionales. En cambio, ¿qué ventaja tiene el terapeuta ocupacional? Que como tenemos una formación holística, la parte física, la parte psicológica, la parte social, podemos desarrollar todos estos roles y funciones nosotros. Entonces no es que seamos un equipo multidisciplinar, pero sí que tenemos una formación que nos permite abordar de una forma integral la situación de la persona y siempre teniendo en cuenta el contexto. Por lo cual, fijaros bien que estamos hablando de filosofía holística, filosofía integral. La persona con un ser biopsicosocial / espiritual, siempre en un contexto. Y es una gran fortaleza, porque fijaros bien que si yo me presento a esta plaza, yo puedo abordar todas estas dimensiones. Un fisioterapeuta a lo mejor puede trabajar más aquí, una persona, un psicólogo puede trabajar más aquí. Entonces podemos trabajar en estos ámbitos, en todos ellos. Entonces, hemos comentado, fijaos bien que las cifras van aumentando de una forma dramática, pero en 50 años la humanidad había afrontado más de 400 conflictos. Uno de los grandes motivos de por qué hay tantos conflictos es porque es uno de los grandes mercados económicos. La venta de armas, drogadicción, prostitución, son grandes mercados que generan grandes beneficios económicos. Y interesa que haya guerras, se necesitan las guerras, ¿por qué? Porque si hay grandes empresas produciendo ingentes cantidades de armamento, evidentemente hay que venderlas. Y para vender armas tiene que haber guerras. ¿Vale? Y gran parte de la industria de países como China, como Rusia, principalmente Estados Unidos, pero España también producía y produce armas que han acabado en conflictos bélicos en activo. Por ejemplo, en Sierra Leona, España producía armas que acababan en el conflicto de Sierra Leona, donde había soldados infantiles, pero Chema Caballero, que es un experto, trabaja en una ONG allí, contaba cómo quedaría mal decir que España vende armas a Sierra Leona, España vende armas a Bulgaria, Bulgaria vende esas mismas armas a Sierra Leona. ¿Qué hacíamos? En vez de hacer una venta directa, salvábamos las apariencias triangulando la venta por Bulgaria. Pues lo mismo. ¿Vale? Entonces, fijaos bien, esta cifra es demoledora. 90% de las víctimas son civiles. Waterloo, ¿qué pasa? Napoleón, ¿quién está al otro lado? Nelson, Wellington, quien fuera. El inglés, se citan en el campo de batalla. ¿Vale? Se van a Waterloo y se pegan de bofetadas. Dos ejércitos que luchan en un espacio definido, donde los soldados luchan entre sí. Ahora, el 90% de las víctimas son civiles. Guernica es un ejemplo. Guernica no atacaron a soldados, atacaron población civil. Y actualmente se ataca, se masacra principalmente población civil las guerras. 90%. Fijaos bien, ¿de dónde proceden las armas? Del mundo occidental. España vende armas. Parte de nuestro PIB, que permite tener la educación que tenemos, que permite tener los servicios sociales sanitarios que tenemos, sale de aquí. Con lo cual, el decir, esto no va conmigo, yo no, lo siento, pero bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad, es mentira. Porque estamos conectados, porque nuestro bienestar económico se relaciona con el sufrimiento, porque vendemos armas. Y es así. Y todos los gobiernos españoles, todos, de izquierdas y derechas, han vendido armas. ¿Vale? Continuando.
Fijaos que si hay una víctima prioritaria, o sea, donde sufren más, son sobre todo los niños y las niñas. Sufren niños que están perdidos, que se separan de sus familias. Fijaos, por ejemplo, que están llegando miles de niños solos a Europa. Muchos de ellos, como no hay una red de protección, acaban en las mafias, que los utilizan para delincuencia, para mendigar, etcétera, etcétera. Pero muchos de ellos son huérfanos, han perdido familiares, han visto conflicto, tienen ansiedad postraumática, son obligados a convertirse en soldados. Chema Caballero nos explicaba cuando nos visitó la universidad hace un tiempo cómo un niño soldado es creado. Atacas una comunidad, coges a un niño y le das dos opciones: o matas a alguien de tu comunidad o te mato. El niño tiene que elegir si quiere morir o quiere vivir. Vivir significa que tiene que matar a alguien de su comunidad. ¿Por qué lo hacen? Porque en el momento que mata a alguien de su comunidad, el niño no tiene vuelta atrás. O sea, ¿cómo va a volver a la comunidad donde él ha matado a alguien de su comunidad? Por eso les obligan a matar a alguien de su comunidad, o si no les matan, es algo tan simple. Y tan macabro, y tan asqueroso, y tan repugnante. Pero la guerra es esto. O sea, la guerra no es ni Rambo, ni las tonterías varias que nos han vendido del héroe siempre americano, que mata a 70.000 rusos. ¿Os acordáis? Bueno, vosotros no, porque en mi época habíamos Rambo, acorralados. Siempre se vendía una visión heroica. La guerra es Platón. Oliver Stone reflejó la realidad de la guerra. Entonces, fijaos bien, por ejemplo, las niñas. Muchas niñas son abusadas sexualmente, muchas mujeres son abusadas, con lo cual se les obliga a tener un hijo del enemigo. Fijaos bien el sufrimiento que genera, porque muchas veces luego son rechazadas por sus comunidades. Que dices, bueno, si vamos a hacer un campeonato a ver quién es el más idiota, los griegos hablan de idiota con falta de inteligencia. O sea, una mujer violada, una mujer abusada, la excluyes, la rechazas, porque a un hijo del enemigo en el vientre. Es que cognitivamente los neandertales seguro que tenían más capacidad de empatía y de comprensión que nosotros. ¿Vale? Continuemos. Lo que os comentaba. Las consecuencias de la guerra matan tanto más que la propia guerra. ¿Por qué? Una guerra que implica destrucción de hospitales, implica destrucción de todo el sistema productivo. Por ejemplo, en Jacoba, cuando terminó la guerra, veías que la gente entraba a caballos a los campos. ¿Para qué? Para detectar las minas. Porque como los campos estaban minados y no había dinero para hacer una detección de minas, entraban vacas, entraban caballos, para que, bueno, fueran paseando por ahí, si había alguna mina que la encontraran. Y de vez en cuando te encontrabas una vaca, un caballo espachurrado en el campo. ¿Pero por qué? Porque esta gente tiene que volver a cultivar. Tienen que volver a estar en sitios minados, porque no hay presupuesto para desminar, por ejemplo. Entonces, una forma de que os acercaré a la realidad de la guerra es a través de las narrativas de los propios niños. Las narrativas que veréis y los dibujos son de los niños de Jacoba, ¿vale? Esta historia cuenta que incluso el sol y las nubes están llorando por la destrucción de Kosovo bañado en sangre. No es literatura barata. Son vivencias que los niños han experimentado, han visto, ¿vale? Durante años sufrieron una situación de represión política y durante 3 meses tuvieron una situación de guerra en una intensidad muy potente, que realmente veremos que les afectó muchísimo. ¿Dónde trabajamos? Trabajamos para Médicos Sin Fronteras, conocéis todas esta institución. Trabajamos en Kosovo, concretamente en una ciudad que se llama Jacoba, que a mí me recuerda mucho a Vic, porque es una ciudad de tamaño medio, 40.000 personas. Vic, aquí estamos hablando de 60.000. La gran mayoría eran de origen albano-kosovar, por eso los serbios se encarnizaron tanto en esta ciudad. Y fijaros bien la estadística, 20% de la ciudad parcialmente destruido, 40% totalmente destruido. Veréis fotos, totalmente destruidos, que una casa son 2 paredes. O sea, cuando 2 paredes es lo que ha quedado de la casa y las ruinas. Fue un objetivo prioritario de la limpieza étnica. ¿Por qué? Porque la UCK, que era el Ejército de Liberación Kosovar, tenía presencia en Jacoba. Entonces los serbios pues se encarnizaron aquí porque consideraban que un lugar de insurgencia, ¿vale? Como veis, el medio es un medio más agrícola. Sobre todo Kosovo no es un país que destaque por su industrialización,
sino por gente muy dedicada a labores del campo. Gran parte de la población kosovar tuvieron la posibilidad de escapar y de poder salir a países limítrofes como podía ser Albania o Macedonia. ¿Vale? Mejor Albania, porque Macedonia era pro-Serbia, entonces los trataban realmente muy mal. ¿Vale? Pero gran parte de la población se quedaron en la propia ciudad de Jakova. Entonces, no solo podemos hablar de una experiencia traumática durante 3 meses desde que la OTAN empieza a bombardear contra Serbia, que los serbios empiezan la limpieza étnica, sino durante 10 años de opresión. Milosevic, no sonará, pero en mi época era un señor que no sonaba mucho, fue el presidente de Serbia. Serbia viene de la antigua Yugoslavia, donde había un dictador que se llama Tito que mantuvo la Yugoslavia unificada. Estamos hablando de Serbia, estamos hablando de Croacia, estamos hablando de Eslovenia, de Kosovo, de Bosnia, y bajo el liderazgo durante la época comunista de Tito, el país estaba unido. Cuando cae el comunismo, hay zonas que quieren independizarse, y Kosovo fue una de ellas. Durante los 10 años que estuvo Milosevic en el gobierno, reprimió de forma contundente la cultura albano-kosovar. Por ejemplo, si vosotras erais albano-kosovares, no teníais acceso a educación secundaria. La mejor escuela de educación primaria para los serbios, y las 4 que no eran buenas eran para los albano-kosovares. No tenían derecho a salud, no tenían derecho... Fijaos bien la represión que hubo. Durante 3 meses la situación no fue de represión política, sino de una represión de guerra. Una situación realmente brutal. ¿Vale? Los robos, evacuaciones y masacres y torturas eran el pan nuestro de cada día. Una de las narrativas de una niña de 12 años. Cuando os comentaba totalmente destruidas, esto era una casa. Esto era otra casa, bueno, y aquí tal. Aquí, si fijáis, aquí está la mezquita de Jakova, se ve el minarete, y es como el minarete también está destruido, ¿no? Porque fue uno de los lugares donde realmente intentaron destruir, como símbolo religioso. 60% de la población no abandonó Jakova. ¿Qué significa? Durante 3 meses escondidos, esperando que en cualquier momento la muerte llamara a tu puerta. Y no es una metáfora, es que en cualquier momento podían morir. O sea, estaban escuchando combates, estaban escuchando los tiros, estaban escuchando... Y una cosa es, en las películas, nosotros en alguna situación hemos estado escuchando tiros y no es nada agradable. Te entra en situación de pánico, pues imaginaos 3 meses. ¿Vale? Sí, el trauma depende de la distancia. Claro, no es lo mismo que haya una guerra aquí que si la guerra es en Madrid, que si la guerra es en Helsinki, que si la guerra es en Tombuctú. Evidentemente me afecta. Ellos la tenían en su ciudad, escuchaban los bombardeos. La frecuencia, diariamente, no es lo mismo que cada año, un día hay un enfrentamiento. No, era 3 meses diarios y la duración, 3 meses de máxima intensidad. Con lo cual, potencialmente se genera una situación de posible trauma de guerra muy importante. Los protagonistas del proyecto, los niños y las niñas de Jakova, son muy, muy especiales. La foto no tiene nada diferencial, seguramente, con niños del resto del mundo, pero yo me acuerdo perfectamente cuál era su juego. Estaban aquí esperando que pasaran los tanques de la OTAN para saludarles. Este juego no es normal. O sea, el juego de un niño normal no es a la que pasa un tanque, le saludo, ¿vale? Entonces iban todos con pistolas, etcétera, etcétera. O sea que hay... Entonces, cuando hablamos de trauma, no solo nos quedamos con el trauma de la guerra, sino que hay otros traumas. Hay el trauma de los desaparecidos. Fijaros bien que faltaba prácticamente en cada familia, más de 1.600 personas faltaban. De 60.000 implica que casi en cada familia había alguien que no sabía dónde estaba. Opciones: campos de prisioneros o fosas comunes. O que estaban en un campamento en un país. Pero la gente que está en campamentos, como estaban con ACNUR, generalmente estaban identificados y estaban comunicados con las familias. Si no estaban identificados por ACNUR, opción A, campo de prisioneros, opción B, muertos. Invierno, pobreza, fijaos bien que la vida continúa, no podemos ir a trabajar el campo porque hay minas, y Kosovo era un país inestable. O sea, Kosovo es un país que incluso a día de hoy económicamente es un país que está hundido. O sea, Kosovo no ha remontado nunca económicamente su situación.
esta narrativa de Elsa refleja mucho el sufrimiento por los ausentes, ¿no? El resto de la gente tendría que estar feliz porque tenemos la libertad, pero esto no sucede. ¿Por qué? Porque faltan 1.600 personas. Esperamos su liberación. La guerra ha terminado, pero no puedo estar feliz porque sufro por los ausentes. No es una situación post-trauma, que ha habido la guerra, se ha terminado el trauma de la guerra y ya está. No, no. Pobreza, los desaparecidos. ¿Vale? Y una mina sigue matando y discapacitando. O sea, las minas no saben cuándo se acaba una guerra. O sea, firmamos un armisticio de paz, pero ¿sabes cuántos años puede permanecer activa una mina? Aproximadamente. Fue una estimación. Molts, unos 50 años. Según la mina, unos 50 años. Hay minas, había una que se llama Butterfly, que era con forma de mariposa y con colores. Una mina diseñada específicamente para discapacitar a niños. La mina no está hecha para matar, sino para discapacitar. La mina lo que busca es crear discapacitados que supongan una carga para el enemigo. No quiere matar, quiere discapacitar. Quiere horrorizar, quiere crear terror. No quiere matar. Fijaos bien, un mundo donde hay gente que se dedica a dibujar minas con formas de mariposas. Que bueno, no entraremos en adjetivos calificativos. Entonces, vosotras seríais los terapeutas ocupacionales que vais a trabajar en este proyecto. Entonces lo que haremos será, pensando a partir de los principios filosóficos que hemos visto en clase, si trabajamos de una filosofía humanista, ¿cómo lo podríamos hacer? Si trabajamos de una filosofía holista, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿La ocupación realmente tiene sentido? Hablar aquí de la ocupación como el alma de la intervención. Porque un poco el encargo que se me hizo a mí desde Médicos Sin Fronteras fue crear un programa de prevención de trauma de guerra, de promoción de salud mental infantil, y estábamos 2 terapeutas ocupacionales y tenemos 6 meses por delante. Y el target era los niños de la ciudad de Jacoba. Si hay 60.000 personas, no sé cuántos niños hay, pero eran muchos. ¿Vale? Entonces, el ejercicio que tenéis que hacer vosotras es, pensando en principios filosóficos que hemos visto en la clase, filosofía humanista, si partimos de esta filosofía que parte de la creencia en la bondad del ser humano, para sus capacidades, competencias, ¿qué podríamos hacer en Jacoba? Filosofía holista. Quiero que específicamente os paréis a pensar cómo la guerra puede afectar la espiritualidad de los niños, teniendo en cuenta las esferas de conexión de Bellingham, la conexión con nosotros mismos, la conexión con los demás y la conexión con la creación. Cómo la guerra les afecta y qué podríamos hacer. ¿Y qué pinta la ocupación en todo esto? Desde un punto de vista ocupacional, ¿qué puedo hacer como terapeuta ocupacional? ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué intervención se os acude a hacer en la ciudad de Jacoba para Médicos Sin Fronteras con estas premisas desde la filosofía humanista? ¿Qué programas plantearíais? ¿Qué haríamos? ¿Vale? En general. Y después, sobre todo, ¿cómo pensamos cómo puede la guerra afectar la espiritualidad de los niños? Porque lo que haremos será un concepto muy abstracto, espiritualidad lo aterrizaremos en un caso muy concreto y muy dramático, donde parece que hablar de espiritualidad no tiene sentido. En un contexto de guerra, pues veremos cómo aquí todavía tiene más sentido. Y para hacer esto, ¿qué tenéis que hacer? Recordar, Bellingham, conexión conmigo, con los demás, con la creación y la dimensión de sentido. Cómo la guerra puede afectar el sentido, cómo la guerra afecta a mi conexión conmigo, con los demás y qué puedo hacer a partir de aquí. ¿Vale? ¿Queda claro el ejercicio que hacemos? ¿Sí?